¿Listo? Ahora sí, buenos días para todos. Voy a compartirles pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok. Entonces, iniciamos nuestro último encuentro, donde vamos a trabajar lo relacionado con la prueba objetiva cerrada. Entonces, para iniciar, es muy importante que ustedes se registren en el campus, confirmen su asistencia en el campus. Ya ustedes saben, en el campus les aparece o bien sea el nombre de la profe Janie Alarcón o Zoraida Velázquez. Chicos, muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La prueba inicia mañana, 1 de diciembre, y finaliza el 6 de diciembre. Entonces, es súper importante que ustedes tengan en cuenta esa información, ¿sí? De que inicia el 1 y termina el 6, porque después no se les va a abrir más la prueba, ¿sí? Si ustedes no realizaron la prueba en ese lapso de tiempo, después no van a tener chance de presentarla y ya tendrían que hacer lo que se llama la evaluación de supletorio. ¿Sí? Que tiene un costo de 182.000 pesos. Entonces, para evitarnos este supletorio, esta evaluación supletoria, entonces presentemos la evaluación final del 1 al 6 de diciembre. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, por favor. A continuación vamos a trabajar, a hacer un recorderis, porque esto ya lo trabajamos, hacer un recorderis de los temas fundamentales o digámoslo así, principales que le van a salir a ustedes en la evaluación POC. La idea es que hagamos como un recuento, un repaso, digámoslo así, de lo que ustedes lo que les va a salir en la evaluación para que cuando ustedes lleguen, pues lleguen mejor dicho, súper preparados a esta evaluación. La evaluación tiene un tiempo de 1 hora y media y tiene 20 preguntas, profe Janie. Sí, 20 20 preguntas. preguntas. Entonces ustedes tienen 1 hora y media para presentar la evaluación y tiene un total de 20 preguntas. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la evaluación no les va a permitir tomar pantallazos ni copiar, ¿sí? Nada de eso. Entonces, ustedes tienen que ir muy bien preparados, o sea, tienen que estar, mejor dicho, súper preparados, pueden llevar sus apuntes, bueno, tenerlos ahí pendientes, presentes. Nosotras les vamos a compartir a ustedes estas diapositivas, que es, que es como una base, pues para que ustedes se preparen, ¿listo? Entonces, para que estemos como un poquito pendientes al repaso y luego sí, ¿esto qué? Pero, pero, y después a ustedes pues pueden ver la presentación porque se les va a compartir las diapositivas cuando finalicemos el CIPA. Entonces, para iniciar, vamos a recordar lo que son las proposiciones. Recuerden que cuando hablamos de proposiciones hacemos referencias a frases, ¿sí? Y encontramos proposiciones simples o atómicas o proposiciones compuestas o moleculares, ¿sí? Entonces, simples que no tienen ningún tipo de conector, compuestas que llevan su respectivo conector. Entonces, Juan aplica nuevas ideas. El apartamento es pequeño, el agua es un líquido inoloro. Entonces, es frases sencillas que nos llevan conector y está representado, recuerden que una proposición está representado por una letra en minúscula, ¿sí? El nombre de las proposiciones son letras en minúscula. Ya cuando hablamos de compuestas o moleculares, ya se hace referencia o ya se incluyen dos oraciones simples conectadas, vale la redundancia, con un respectivo conector.
Entonces aquí tenemos, no es cierto que el apartamento es pequeño. Entonces ya tenemos el conector, no es cierto que hace referencia a negación. Vamos al cine o vamos al centro comercial. Entonces ya tenemos el conector o Julián es futbolista y Sara es arquitecta. Entonces ya tenemos el conector y Nico aprobó el examen, pero Sara no. Entonces ya tenemos el conector, pero. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta, esta primera parte. Otro aspecto que también muy importante que les van a salir en su evaluación es los conectores lógicos. Ustedes tienen que identificar eh, el tipo de resultado que les dan en los conectores al realizar una tabla de verdad. Entonces recuerden esa parte. Entonces recuerden que los conectores lógicos está dado por una conjunción, por una disyunción, por una condicional, por una disyunción exclusiva y por una bicondicional, ¿sí? Que al hacer las respectivas combinaciones de la proposición P y de la proposición Q, el antecedente y el consecuente, obtenemos este tipo de resultado, ¿sí? Donde obtenemos que si ambas son verdaderas, por ejemplo, en la conjunción, si ambas es verdaderas, entonces, por tanto, su resultado es verdadero. Si las anteriores o proposiciones anteriores no son verdaderas ambas, su resultado va a ser falso. Ya cuando hablamos de la disyunción, que es O. Entonces, para que sea verdadero, entonces, tanto el antecedente como el consecuente tiene que ser verdadero, el antecedente y el consecuente falso, falso, verdadero igual a verdadero, pero si nos vemos aquí, cuando el antecedente y el consecuente son falsos, el resultado es falso. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta esa partecita. Cuando hablamos de bicondicional, perdón, de condicional, entonces aquí la única condición para que sea falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Del resto, todo nos va a dar verdadero. Cuando hablamos de la disyunción exclusiva, que pues se representa por medio de un triángulo, para que sean falsas, tanto el antecedente como el consecuente debe ser verdadero y el antecedente y el consecuente debe ser falso. Y para que haya en la bicondicional, entonces para que sean verdaderos, aquí es lo contrario, ¿sí ves? Para que sea verdadero, tanto el antecedente como el consecuente deben ser verdaderos y el antecedente y consecuente falsos para que sea verdadero. O sea, sería como lo contrario de la disyunción exclusiva. Cuando ya obtenemos el resultado de las respectivas combinaciones de las proposiciones, entonces tenemos que está dado en tautologías, están dado en contingencia y está dado en contradicción. Cuando hablamos de contingencia, también lo podemos nombrar con este término. Por favor, ténganlo muy presente. Indeterminación. Contingencia o indeterminación. ¿Cuándo es una indeterminación? Cuando hay resultados verdaderos y falsos. ¿Listo? Contingencia o indeterminación, para que lo tengan muy en cuenta. Contingencia o indeterminación. Y cuando es contradicción, que bien saben ustedes que es cuando el resultado es falso, hablamos de absurdo. Hablamos de contradicción o absurdo, que viene a ser pues lo mismo. Contradicción o absurdo. Aquí, en otro aspecto, es lo del lenguaje natural al lenguaje simbólico. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta parte, ¿sí? Porque de pronto en la evaluación les pueden salir a ustedes eh, proposiciones, ¿sí?
y ustedes deben convertir las proposiciones en un lenguaje simbólico. O les pueden dar el lenguaje natural, que es este que está aquí. Por ejemplo, Camilo le gustan los carros y las motos o las camionetas de estacas. A ustedes les pueden dar esta partecita de acá y ustedes tienen que determinar cuál es el lenguaje simbólico. Entonces, por eso es muy importante que tengan en cuenta los conectores, cuándo es conjunción, cuál es el símbolo de disyunción, cuál es el símbolo de negación, cuál es la de condicional y cuál es la de bicondicional, pues para que lo tengan en cuenta. Eh, Aquí un datico adicional, cuando está en el lenguaje natural y hay una coma, por ejemplo, acá, quiere decir que esta proposición que hay acá en las camionetas de estacas hace parte de otra proposición, no va dentro de la misma proposición anterior. ¿Por qué? Porque me está separando con comas. Entonces, ahí es cuando yo utilizo los paréntesis, porque el paréntesis me está encerrando las dos proposiciones anteriores, ¿sí? Camilo le gustan los carros y las motos, es la P. Perdón, los carros. Las motos, viene la Q. Entonces, estas dos proposiciones están en una sola frase. ¿Sí? Esta es una proposición compuesta y va en una sola frase. Viene la coma que como que me separa las frases, es el signo de puntuación que me está separando las frases, ¿sí? Y ya viene la siguiente proposición que son las camionetas de estacas, que a Camilo le gustan las camionetas de estacas. No sé si tengan alguna pregunta en ese aspecto. No, señora. Todo entendido hasta ahí. Sí, señora. Ok, entonces por favor tengan muy en cuenta esta parte. Entonces deben tener en cuenta el momento en que yo puedo pasar de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural o viceversa, un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y para ello debo tener en cuenta los respectivos conectores. Listo. Aquí pasamos a la siguiente parte, que una segunda parte, a una segunda parte que es la de determinación de conjuntos, ¿sí? En esta determinación de conjuntos a ustedes en la evaluación final les van a hacer como énfasis, digamos, a lo que es extensión, comprensión, ¿sí? Puede ser que a ustedes les den el ejercicio donde ustedes tengan que determinar si es por extensión o por comprensión, o le tengan que determinar cuáles son los elementos que van por extensión, si les dan por comprensión. Entonces deben tener muy en cuenta extensión cuando enumeramos los elementos dentro de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? D es igual a E, I, O, U. Me está separando los elementos que van dentro del conjunto. Es cuando hablamos por extensión. Cuando hablamos por comprensión, entonces es cuando nombramos la característica de un conjunto, ¿sí? Cuando hacemos referencia a la característica de un conjunto. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera decir los colores de la bandera, esto es por comprensión, los colores de la bandera de Colombia. Si yo voy a pasar este conjunto por extensión, entonces yo digo B es igual a amarillo, coma, rojo, coma, azul, porque son los tres colores que componen la bandera de Colombia. Entonces, para que lo tengan muy presente, por favor. Lo otro que también deben tener presente es la clasificación de conjuntos cuando nos hablan que es un conjunto finito, infinito, vacío, unitario, universal. Puede ser que en la evaluación a ustedes les salga, eh, por ejemplo, digamos, les sale esto. Y teniendo en cuenta este conjunto, usted me va a determinar si es finito, infinito, vacío, unitario. Ah, ustedes tienen que saber que es finito cuando puedo contar sus Finito. elementos. Infinito cuando no puedo contar los elementos. Vacío cuando no contiene ningún elemento. Unitario, un solo elemento. Y universal, que es el que constituye todos los elementos. Para que tengan muy pendiente esa parte.
Viene la otra parte que también es fundamental, ¿sí? Que lo que es la operación entre conjuntos, que como bien saben, ustedes deben tener en cuenta que cuando hablamos de y en en operación de conjuntos, tenemos y es una intersección o hace referencia a la intersección. Cuando es o, a la unión. Cuando es pero no, está hablando de una diferencia. Y términos como únicamente, solamente, exclusivamente, hace referencia solo a lo que pertenece al conjunto que se está indicando, ¿sí? Entonces, eso por el lado de los conectores en cuanto a las operaciones de conjuntos. Ya la operación de conjuntos, que es la unión, que es cuando yo uno todos los conjuntos que componen A y B. Intersección, que son los conjuntos que se repiten en A y B. Diferencia, que son los conjuntos que están en A, pero no están en B o que no corresponden a B. Diferencia simétrica, entonces son los conjuntos, la unión de conjuntos menos la intersección. ¿Sí? O sea que los conjuntos, eso quiere decir que ¿qué? Solamente los elementos de A y solamente los elementos de B, ¿sí? Solamente elementos de A, solamente elementos de B, es decir, sin intersección. Y complemento, pues entonces son los elementos que me están complementando el conjunto, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice complemento de A, son los elementos que están por fuera del conjunto A. En este caso es lo que va en solo B y lo que está por fuera de en el complemento, en el universal. Listo, chicos. Profe Janie, les cedo la palabra. Listo. Entonces ahora vamos a ver. Bueno, espérate. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a continuar con este ejemplo. Todo lo que nosotras les estamos acá compartiendo y que estamos haciendo el repaso, está enfocado en la presentación del examen final. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, como les decía la profesora Eida, les vamos a compartir esta presentación y ustedes pueden sacar sus apuntes, es mejor que alisten todo antes porque van a tener solamente 90 minutos. Entonces, tienen sus apuntes, tienen los videos, tienen esta presentación y les va a ser de mucha ayuda para la presentación del examen. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ejemplo de aplicación. Esteban, por favor, ¿me ayudas con tu micrófono? Señor, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quería saber las Señor, diapositivas que están dime. presentando, es que me parecen me parecen buenas. ¿Esas las comparte? Sí, sí, ahorita Ok. te las pasamos ahí en el chat y también se las vamos a compartir al correo. Dale, muchas gracias, qué pena. ¿Listo? No, tranquilo. Listo. Entonces acá tenemos este conjunto. Este conjunto o este ejercicio de conjuntos es un ejercicio de aplicación, ¿sí? Ya vimos las operaciones, ahorita vamos a hacer otro repaso, pero este es un ejercicio de aplicación que también les va a aparecer las aplicaciones de los conjuntos en el examen. Entonces acá tenemos una encuesta donde dice que la Universidad Nacional Abierta de Distancia realiza un estudio para indagar el medio de transporte utilizado por los estudiantes de primera matrícula para desplazarse a sitios de atención presencial. Se conoce que los medios de transporte más utilizados son motocicleta, transporte público y transporte mediado por plataforma, o sea, Uber, Didi y ese tipo de transportes. Y esos son los resultados de la encuesta. Entonces, tenemos que 15 estudiantes utilizan las tres modalidades. En total, 50 personas o 50 estudiantes utilizan el transporte público, 46 mediados por plataforma, 25 motocicleta y transporte público, 23 motocicleta y transporte por plataforma, 20 transporte público y mediado por plataforma y 7 estudiantes usan únicamente motocicleta. Entonces, esto lo tenemos acá ya representado
en el diagrama de Venn. ¿Ahí se ve bien? Listo. Sí, señora. Entonces acá ya tenemos ubicadas los elementos, digamos, en cada uno de los conjuntos, las intersecciones, y ubicados ya en los 3 conjuntos. ¿Listo? Entonces vamos a responder unas preguntas de análisis de esta información. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos estudiantes usan solamente motocicleta y transporte mediado por plataforma? Yo les acabo de compartir en el chat qué significa y en el lenguaje natural y qué significa o qué operación me representa. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo le oigo. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué operación representa según esa imagen que ustedes tienen ahí en el chat? ¿Qué operación representa la I? Conjunción. Conjunción, pero ¿qué operación de conjuntos? O sea, la I es una conjunción. Unión. La I, revisa, la I, ¿qué operación? La I, están las operaciones intersección, unión, diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué operación representa la I? Voy a devolver un poquito a esa diapositiva. Intersección. Intersección. Exactamente, exactamente. Entonces, tener claro, la I representa intersección. Y me están preguntando, ¿cuántos estudiantes usan solamente? También está la expresión solamente. Quiere decir que solamente hace parte de esa intersección de esos 2 conjuntos, de motocicleta y transporte mediado por plataforma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 2 conjuntos que me están diciendo que están intersectados? Me están preguntando por la intersección de qué conjuntos en esa pregunta. De motocicleta y transporte mediado por plataforma. Exactamente, muy bien, gracias. Entonces ahora vamos aquí a identificar en nuestro diagrama cuál es motocicleta, que es la M, y transporte mediado por plataforma, que está, o sea, es el conjunto negro con el conjunto azul, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intersección de esos 2 conjuntos? La intersección sería esta, ¿cierto? Esta sería la intersección. De hecho, acá dice 23 personas utilizan motocicleta y transporte mediado por plataforma. Pero me están diciendo que solamente, yo tengo que fijarme en todas las características o todas las, digamos, como las cualidades o las características que encuentro yo en la pregunta, ¿sí? Entonces la pregunta aquí está por un lado la intersección, la I, pero también está por otro lado el solamente, ¿cierto? Y el solamente también está en ese cuadrito que les compartimos ahí por el chat. Cuando me dice solamente, quiere decir que no está en ningún otro conjunto diferente a estos, solamente motocicleta y. Entonces acá ya tengo identificada la intersección de estos 2 conjuntos, pero como me dicen solamente, entonces los 15 están usan motocicleta y transporte público, pero también usan motocicleta y transporte mediado por plataforma, pero también usan transporte público. Pero como acá me están diciendo solamente motocicleta, yo tengo que quitar estos, porque estos utilizan otro medio de transporte y me están preguntando solamente por los que utilizan estas 2. Entonces aquí la respuesta sería 8. 8 estudiantes utilizan solamente motocicleta y transporte mediado por plataforma. ¿Listo? Es importante que revisen bien todo lo que nos indican las preguntas. ¿Listo? Entonces, esta pregunta, soluciona esa pregunta, ¿quedó clara? Sí, señora. Listo. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, pueden escribir por el chat. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos estudiantes usan solamente transporte público? Solamente transporte público. Recuerden que la palabra solamente me indica que no hacen parte de ningún otro conjunto, sino exclusivamente
de transporte público en este caso. ¿Cuáles serían los que solamente pertenecen a transporte público? Solamente. ¿Ustedes qué dicen? 20. Exactamente, 20. Otro colorcito. ¿Es claro para todos? 20 porque está en transporte público, pero no está en ninguna de los otros transportes, ¿sí? Solamente transporte público. Entonces, solamente transporte público. Si en el examen ustedes encuentran solamente un conjunto, entonces van a ser estos espacios que están acá son los que corresponden a solamente, cuando es uno solo, ¿sí? Cuando es un solo conjunto, solamente transporte público, solamente motocicleta, solamente transporte por plataforma. ¿Listo? Entonces, tener presente esto. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes usan solamente transporte público, transporte mediado por plataforma? Bueno, eso ya lo acabamos de hacer. ¿Cuántos usan 18. transporte? Exacto, 18, son los únicos. Vamos a hacer otras preguntas como para revisar. Entonces, ¿cuántos estudiantes utilizan solamente transporte público y transporte mediado por plataforma? Solamente 5. transporte, solamente, exacto. Sí, porque transporte público y mediado por plataforma, entonces sería la intersección. Pero como me dicen que solamente esos dos transportes, entonces no me sirve estos 15 porque estos 15 también usan motocicleta. Entonces solamente serían 5. Listo, perfecto. Recuerden que la O es la unión. Entonces vamos a hacer un ejercicio con O. Entonces vamos a decir cuántos estudiantes utilizan motocicleta o transporte público. Si es la unión, ¿cuáles serán? Me los van nombrando 25. y yo los voy sombreando. Entonces, la O es la unión. Unión entre los dos conjuntos. ¿Cuáles serían los estudiantes que utilizarían motocicleta o transporte público? Entonces vamos a hacerlo, mira. Entonces, como la O me indica unión, entonces yo voy a empezar a mirar. Todos estos serían transporte público, ¿cierto? Y todos estos son motocicleta. Entonces, los estudiantes que utilizan transporte público o motocicleta serían todos estos, que ahí serían 58, 65, ¿sí? Serían estos. Entonces, si me preguntan, me hacen una pregunta con la O, ya sé que me representa o me está indicando una unión. Entonces, ahora, ustedes, ¿cuántos serían los estudiantes que utilizarían motocicleta o transporte mediado por plataforma? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles creen ustedes? Si me están hablando de O, unión entre motocicletas y transporte mediado por plataforma. La unión de los dos conjuntos. ¿Cuáles conjuntos? Motocicleta y transporte mediado por plataforma. Exacto. Entonces, los estudiantes que utilizan motocicleta o transporte mediado por plataforma serían estos. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer otra operación. Entonces, vamos a decir, ¿cuáles serían los estudiantes que utilizan motocicleta y transporte público, pero no transporte mediado por plataforma? Motocicleta y transporte público, pero no... ¿Cuál? 37. Entonces, Solo son 10. exacto. ¿Por qué son 10? Porque estamos mirando la intersección entre motocicleta, transporte público, serían estas dos, ¿cierto? Estas dos están en la intersección de motocicleta y transporte público, pero me están diciendo, pero no mediado por plataforma. Y resulta que estos 15 utilizan motocicleta y transporte público, pero no utilizan plataforma. Entonces,
los quitamos y nos daría 10. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Sí, señora. Listo. Entonces, si me preguntan, ¿cuáles serían los estudiantes que utilizan transporte público, pero no motocicleta? 15. Entonces, transporte público viene siendo este conjunto, transporte público, ¿cierto? Pero no motocicleta. Entonces, como me están diciendo, pero no, ¿yo qué hago? Le quito motocicleta. ¿Cuántos me quedan? 25. 25. Exactamente, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer otro. ¿Cuántos estudiantes utilizan motocicleta, pero no transporte por plataforma? 23. Ah, mentira. Uy, pucha. Sí. 33. No, ¿No? 23 está bien, porque mira, motocicleta es este. Motocicleta es este, el negro, ¿cierto? Me dicen, pero no transporte por plataforma. Yo le quito transporte por plataforma. 17 nomás. Ah, sí, 17. Sí, tienes razón. Lo había hecho al contrario. 17. ¿Listo? 23 son los que quitamos porque son de transporte público por plataforma. Entonces ustedes pueden tener el Paint abierto con los conjuntos y pueden ir haciendo las operaciones. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de estas operaciones? No, señora. ¿Nadie más tiene dudas? No, señora. Bueno, listo. Entonces podemos continuar con la presentación. Entonces ahora pasamos a la parte de cuantificadores. Entonces, los cuantificadores lo que nos dicen es, el nombre nos da la idea, ¿no? De cuantificar cuántos elementos hay, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, entonces tenemos cuantificadores universales y cuantificadores existenciales o particulares. Si hablamos de un cuantificador existencial, es igual que hablar de un cuantificador particular. Se mencionan de las dos formas. ¿Listo? Cuando es universal, también la misma palabra nos dice, todos los elementos del conjunto cumplen la condición. Todos los elementos del conjunto cumplen con la condición. Puede ser, ¿quién tiene el micrófono abierto? Listo. Puede ser todos los animales de 4 patas. Entonces, en ese conjunto van a estar todos los animales de 4 patas. Si hay un animal que no cumple la condición, entonces no va a estar en ese conjunto, ¿sí? Entonces, este cuantificador nos dice o todos o ninguno, ¿sí? Por eso es universal. Afecta a todos los elementos o a todos los individuos del conjunto. Entonces, aquí están las expresiones todos, todo, ningún o ningunos. Y se representa con esa como A mayúscula al revés. Y se lee para todo. Y ese es el símbolo. Cuando así sea uno que no cumpla la condición, ya no pasa a ser universal, sino pasa a ser existencial, ¿sí? Y vamos a decir algunos o algún. Algunos de los elementos cumplen la condición o así sea un elemento cumple la condición. Y se le existe por lo menos uno. Si ven que si existe por lo menos un elemento, ya pasa a ser existencial. Si todos los elementos cumplen o ningún elemento cumple, es universal. ¿Listo? Entonces acá tenemos el lenguaje simbólico. Este ejemplo, todos los estudiantes traen los materiales. Entonces acá utilizamos para todo este elemento, este símbolo, para todo X. X nos está indicando el individuo que pertenece a ese conjunto. Para todo individuo que pertenece al conjunto universal, ¿sí? Ese individuo X trae los materiales. Entonces, esta sería la parte simbólica, ¿sí? ¿Cómo se lee? Todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae materiales. Bien, venimos aquí en esta parte ya para la negación.
Entonces, para la negación yo puedo decir, todos los estudiantes no cumplen o ningún estudiante cumple. ¿Listo? Entonces acá, para la negación también utilizo el mismo símbolo. Para todo individuo, para todo X, que pertenece al conjunto universal, ¿qué pasa con ese individuo? Entonces acá yo utilizo el símbolo de negación, no trae los materiales. Esta parte de trae los materiales, pues la tengo que escribir en lenguaje natural, ¿sí? Pero los cuantificadores y los individuos y los conjuntos sí los puedo representar en lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, si es para todos los estudiantes, pues aquí la parte del predicado no va a tener negación, porque lo están cumpliendo. Pero si no lo cumplen, entonces acá va a tener la negación. ¿Listo? Y lo podemos leer de estas dos formas. Todos los estudiantes no cumplen la condición o ningún estudiante cumple. ¿Listo? Para la negación. Y acá en el existencial, entonces tenemos lenguaje simbólico. Algunos, o sea, no todos, algunos estudiantes traen los materiales. Entonces, lo representamos con esta E como al revés. Existe un elemento o un individuo de ese conjunto que pertenece al universal, de tal manera que ese individuo X trae los materiales. Entonces, existe un X que pertenece al conjunto tal que ese X trae los materiales. Y para la negación sería, algunos estudiantes no traen los materiales. Esta parte inicial es igual, ¿sí? Existe un individuo, un elemento que pertenece a ese conjunto, de tal manera que ese individuo, negación, trae los materiales. O también lo podemos colocar en lenguaje natural, no traen los materiales. ¿Listo? Entonces, acá tener claro, cuando es un cuantificador universal, todos los elementos cumplen la condición. Si es negativo, pues no cumplen la condición. Y si es afirmativo, cumplen la condición. Y lo mismo en algunos, en el existencial o en el particular. Existe por lo menos uno que cumple o existe por lo menos uno que no cumple. Entonces ya no, si hay uno que no cumple, pues ya no puede ser universal. Pasa a ser existencial. ¿Listo? Y ahora acá tenemos las proposiciones categóricas. ¿Listo? Entonces, las proposiciones las podemos clasificar. Entonces, acá tenemos la primera clasificación, que es universal, ¿sí? Y particular, que ya lo acabamos de ver. La proposición universal puede ser afirmativa o puede ser negativa. La particular también puede ser afirmativa o negativa. Entonces, acá vemos, si es universal afirmativa, la vamos a llamar A. ¿Sí? Si es universal negativa, la vamos a llamar E. Si es particular afirmativa, la vamos a llamar I. Y si es particular negativa, la vamos a llamar O. ¿Qué nos dice este esquema aquí? Todo sujeto es o cumple el predicado, porque es universal y afirmativo, o sea, sí lo cumple. Acá, universal negativa, ningún sujeto es o cumple el predicado, ninguno. ¿Sí? Entonces acá está un ejemplo. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Y acá ninguna licencia de software privado es una licencia de software libre. Entonces, esta es la negación. Igual para el particular. Afirmativo, negativo. Si es afirmativo I, si es negativo O. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Y aquí algunos lenguajes de programación no son, recuerden que la cópula siempre o el verbo siempre va con su negación. No son lenguajes de programación libres. Y tenemos nuestro cuadro de posición. Este cuadrito es como para organizarlos, organizar esta clasificación. Entonces vamos, si le notamos, tiene un orden. Entonces arriba están las A, E y O. ¿Sí ven? A, E, abajo y O. Arriba están las universales, AE. Universales están arriba. Y las particulares o existenciales están abajo. Las afirmativas, o sea, la A y la I están a la izquierda y las negativas están a la derecha. ¿Sí? Y
se les ha puesto un nombre a la relación que hay entre ellas. Por ejemplo, si una proposición es A y la otra proposición es E, las vamos a llamar contrarias. Contrarias porque aquí estamos diciendo que todo elemento cumple y acá estamos diciendo que ningún elemento cumple. Entonces es contrario. ¿Listo? Acá tenemos estas existenciales. Estamos diciendo que algunos cumplen y aquí que algunos no cumplen. Digamos que estas son contrarias, por estas ser existenciales las vamos a llamar subcontrarias. Y cada una va a recibir un nombre de acuerdo a si es según la clasificación A, E, I, O. ¿Listo? Esta información no se la tienen que aprender de memoria, no la tienen que, mejor dicho, sabérsela al derecho y al revés. Lo que tienen que saber hacer es analizarla. Entonces pueden tener este cuadro, el cuadro de oposición, con la información y cuando tengan su ejercicio, ustedes van a poder analizar a qué corresponde el ejercicio o la clasificación durante el examen, a cuál de esta clasificación corresponde. ¿Listo? Entonces lo pueden tener también ahí a la mano. Listo, entonces acá tenemos un ejemplo. Todos los niños deben completar la educación primaria y secundaria. ¿Sí? Esa es la P. La Q dice algunos niños no deben completar la educación primaria y secundaria. Entonces vamos a determinar el tipo de proposición A, E, I, O, U para cada proposición categórica. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de proposición será P? Si dice todos los niños deben completar la educación. Primero, ¿es universal? Universal. Exactamente, universal. ¿Es afirmativa o es negativa? Afirmativa. Afirmativa. O sea, ¿qué letrica le corresponde? Universal, afirmativa. Acá está la clasificación. ¿Cuál le correspondería? Si es universal y es afirmativa, pues acá tenemos, ¿cierto? Que es de tipo A, universal, afirmativa, ¿sí? Ahora, la Q, algunos niños no deben completar la educación primaria. ¿Algunos qué tipo de cuantificador es? ¿Universal o particular? Particular. 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 ¿Y está afirmativo o negativo? Negativo. Negativo. Exactamente, exacto. Como está negativo, ¿qué tipo de proposición es? Particular, Tipo I. negativo. Oh, Particular, negativo. ¿Qué tipo es? Acá está. tipo O, tipo O, tipo O. Exactamente, es tipo O. Entonces la primera es tipo A, la segunda es tipo O. Ay, la primera es tipo A, la segunda es tipo O. Entonces A, O. Acá colocaríamos la P, acá colocaríamos la Q y estas serían, sobre esta línea está el Contradictorio. nombre. Exactamente, contradictorios. Es eso. Listo, entonces ahora pasamos a los tipos de razonamiento. Entonces tenemos tipos de razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, el deductivo parte de un principio general y concluye en un caso particular. Siempre va a ser verdadero porque es como si cogiéramos un principio general, quiere decir que para el conjunto en general se cumple esa condición que estamos revisando. Si cogemos algo particular de ese conjunto, hace parte de ese conjunto, pues si el conjunto grande cumple la condición, pues una pequeña parte de ese conjunto pues también la va a cumplir. O sea, siempre va a ser verdadero. Parte de lo general a lo particular. El inductivo es al contrario. Parte de un caso particular a un caso general. Entonces la conclusión no siempre es verdadera. Es como si yo hiciera al contrario. De un conjunto grande que no sé cómo se comporta, cojo un pequeño conjunto y digo, si este pequeño conjunto se comporta de esa manera, pues voy a creer que todo el conjunto se comporta. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿sí? Entonces, el argumento de las premisas no es suficiente para llegar a una conclusión.
¿Listo? Vamos a ver acá un ejemplo. Entonces, este ejemplo nos dice así, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 4, busca garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo aprendizajes, proveyendo oportunidades de aprendizajes para todos. Ahí ya encontramos una parte general, porque me están diciendo es para todos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, exacto, está para todos. Después dice, una educación inclusiva y de calidad es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades. Es como una transición, ¿sí? O sea, si tenemos una educación inclusiva y de calidad es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades. Y finalmente dice, la implementación de los programas educativos que cumplen con los estándares ODS 4 en Ciudad Bolívar, mira que partimos de que a todos les aplicaba, después pasamos a uno en particular que es Ciudad Bolívar, ayudará a reducir la pobreza y las desigualdades sociales en esa comunidad. Entonces estamos diciendo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible busca garantizar la educación inclusiva para todos. Después pasamos a mirar qué impacto tiene y al final pasamos a mirar si cómo impacta a una comunidad. Entonces vamos a identificar cuáles serían esas premisas como para organizar. Entonces la premisa número 1 es la premisa que hablábamos acerca de que busca garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje. Señor. Ese es como el primer punto que había que hacer en el taller. ¿Sí? Exacto, ese es el primero, sí, así es. Entonces, ya identificamos la primera premisa. Ahora vamos a identificar la segunda, que es como la que les decía yo, que era la transición. Y como les decía la profesora Aida, es importante revisar los signos de puntuación. Entonces, si ustedes notan, ahí hay un punto seguido, está entre dos puntos seguidos. Y ahí nos podemos ayudar a identificar cuál es esa segunda premisa, que es una educación inclusiva y de calidad es fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades. Y como conclusión, tenemos la parte final, que es la implementación de ese programa en Ciudad Bolívar nos ayudará a reducir la pobreza en esa comunidad. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es este? ¿Será deductivo o será inductivo? ¿Ustedes qué dicen? Les voy a devolver acá esta diapositiva para que lo miren. ¿Será deductivo o será inductivo? Inductivo. Es deductivo. Sí, ¿por qué es deductivo? Ah, sí, deductivo. Porque al principio es o sea, general y al final es un caso particular, ¿no? Exactamente, muy bien. Eso es. Partió de un principio general y concluyó en un caso particular. Entonces, este razonamiento es deductivo, ya que la premisa empieza con una afirmación general sobre el objetivo global de las ODS, indicando garantizar una educación para todos. La segunda premisa es una afirmación que relaciona las dos premisas y finalmente concluye con el impacto sobre Ciudad Bolívar. ¿Listo? Listo. Por último, ya para nuestro repaso, tenemos que nuestro razonamiento cuantitativo, ¿sí? Entonces, en este razonamiento, nosotros lo que tenemos que hacer primero, leer bien la pregunta, identificar bien qué es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que qué operación es la que vamos a hacer. Cuando nosotros tenemos claro qué nos están preguntando, pues es más fácil identificar qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces acá tenemos la primera pregunta. Una camisa cuesta 80 y tiene un descuento del 25%. ¿Cuánto es el descuento y cuál será el precio final de la camisa? Entonces, ustedes con esta pregunta, ¿qué es lo que tienen que hacer?
¿Qué es lo primero que ustedes piensan que tengo que hacer con esta pregunta? ¿Cuál será el primer paso? Pero una regla de 3. Sí, sí, claro que sí, también se puede. Hay varios caminos, Para, ¿no? sí, ¿para qué? Para saber cuál es el 25%. Exactamente. Después de que identifiquemos cuál es ese 25%, vamos a poder saber cuánto nos vale la camisa y responder la pregunta de cuánto es el descuento. ¿Listo? Entonces, lo primero, encontramos el 25%. También hay varias formas de hallar ese 25%, ¿no? Podemos multiplicar 80 por 0.5, que es expresado en decimal, 0.5, 0.25, o colocarle el 25%. Y hacemos esa operación. Nos da 20, ¿cierto? Entonces el 25% de 80, 20. Ahora, para saber el precio original, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendremos que hacer si ya sabemos cuál es el 25%? Ahí está. ¿Quién me dice? A 80 se le resta el valor del 25% que viene siendo 20. Exactamente. ¿Y cuál entonces es el precio final de la camisa? 60. 60. Exactamente. Eso es. Entonces, primero identificamos qué es lo que tenemos que hacer y vamos haciéndolo paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer, mirar cuánto es el 25%, hacer la resta y ya mirar a ver con lo que tenemos cómo respondemos la pregunta. ¿Listo? Entonces el descuento es de 20 y el precio final 60, como ustedes muy bien lo dijeron. ¿Listo? Entonces vamos con este segundo ejemplo. El salario de un trabajador era 1.200 y ahora es 1.500. ¿Qué porcentaje ha aumentado su salario? Entonces, ¿qué podemos hacer en esa operación? ¿Qué piensan ustedes que Una sería regla el de 3. primer paso? Sí. Entonces, lo vamos a mirar. Entonces, lo primero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre 1.500 y 1.200 es 300, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la regla de 3, nos va a dar esta operación que tenemos aquí abajo. Entonces, vamos a colocar. ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Sí? ¿Cuál fue esa diferencia? La dividimos entre el original, ¿sí? Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 100. Y ahí nos vamos a encontrar ese porcentaje de cuánto ha aumentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la diferencia, saber cuál es esa diferencia. Y después miramos esa diferencia, qué porcentaje es respecto al primer sueldo que tenía el trabajador, que eran 1.200. Entonces, 300 lo dividimos entre 1.200, 300 es la diferencia, lo dividimos entre el salario original, para que ahí nos va a dar un decimal. Para que nos lo muestre expresado en porcentaje, lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Y la respuesta es, el salario ha aumentado un 25%. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a practicar un poquito acá con unos juegos. Vamos a practicar de todo un poquito, para que ustedes estén, mejor dicho, para ese examen súper listos. Estos juegos se los vamos a compartir también ahí en el chat, para que ustedes los tengan y también repasen. Recuerden, mañana se abre el examen y se cierra el 6. Ya el 6 es el viernes. Ya el lunes les tocaría pagar el supletorio, porque ya no se abren más exámenes. Si tienen algún problema con la conexión, bueno, que se les fue el internet, la luz, lo que sea, lo que hacen es, si pueden, tomar captura de pantalla. Si les sale algún error, toman captura y nos la mandan a la profesora Aida o a mí. Y para nosotros poderles ayudar con la dirección, con la directora del curso, para abrirles nuevamente una oportunidad. Solamente en esos casos. ¿Listo? Ya plazo máximo 6 de diciembre
A las 12 de la noche se cierra el examen. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar este jueguito acá. Con la ayuda de ustedes pueden participar abriendo el micrófono, pueden también responder en el chat. ¿Listo? Pueden participar como deseen. Listo, ahí ya la profe les compartió. Listo, iniciamos. Entonces, por 25 puntos. ¿Qué es el lenguaje natural? Dice, es una lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos para propósitos generales de comunicación. Es el lenguaje que hablan los matemáticos, la segunda. Y la tercera dice, es el lenguaje que se utiliza en pensamiento lógico y matemático. ¿Cuál de esas tres será la opción correcta? ¿Qué es el lenguaje natural? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la correcta? Bueno, Jessica dice opción 1, Karen dice también que la primera. ¿Quién más? ¿Todos de acuerdo con ellas? A ver qué dice Rubiela. Listo, la Yo también primera. digo que Listo, muy bien. Entonces vamos con la primera. Perfecto. Este es nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Nuestro lenguaje natural. Lo que hacemos acá nosotros es traducirlo a un lenguaje simbólico para poderlo analizar. Listo. Vamos por la segunda. Por 100 puntos. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Entonces dice, primera, es el lenguaje usado en las matemáticas solamente. Es el lenguaje dado por las ciencias matemáticas para hacer operaciones. Es el lenguaje formal o simbólico, se refiere a un lenguaje que se utilizan símbolos mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. ¿Cuál de esas tres opciones será? Jessica dice la 3, ¿la Karen 3? también. La 3, Rubiela, muy bien. Listo, entonces la 3. Perfecto. Listo, vamos por la siguiente. Por 75 puntos. Son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependerá del valor de verdad de las proposiciones que las componen. Esta es la definición de proposición lógica, función categórica, conectores lógicos. Jessica dice conectores lógicos. Bien, Esteban. Karen, bien. Jessica, Rubiela. Listo. Todos de acuerdo, ¿no? Entonces, conectores lógicos. Vamos con la siguiente. Por 50 puntos. Recordando que los operadores lógicos de la lógica proposicional son conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación, su significado es, ¿cuál de estas tres opciones? Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y negación. Y o sí, entonces, sí y solo sí, negación. La segunda. Lady dice la primera. ¿Todos de acuerdo con Lady? Karen, Jessica dice la primera, Karen también. ¿Todos de acuerdo? Entonces acá, disyunción tenemos que es la I. Conjunción tenemos que es la I. Disyunción la O. Condicional, sí, entonces. Bicondicional, sí, solo sí. Negación. Listo, perfecto, muy bien. Ustedes están duchos para ese examen. Por 500 puntos. Bueno, acá hay. Dice, este conjunto que ustedes ven ahí, A, E y U, es un conjunto definido por ¿qué? ¿Por sublimación, por extensión o por comprensión? Extensión. Bien, Esteban. Karen, muy bien. El segundo, o sea, por extensión, Jessica. Bien. Entonces, por extensión. Muy bien. Siguiente, una proposición categórica consta de sujeto, cuantificador y cópula
Segunda, cuantificador, sujeto, cópula, predicado. Tercero, verbo más complemento. Entonces, cuantificador, sujeto, cópula, predicado, sujeto, cuantificador o cópula. Ustedes hicieron esto en el cuadrito, en una tabla, ¿no? Completaron una tabla con esta información. Entonces, ¿cuáles serán las partes o los componentes de una proposición categórica? ¿Cuáles creen? ¿Será que solamente tiene sujeto, cuantificador o cópula o verbo más complemento? Bueno, Jessica ya se arriesgó con la 2, o sea, cuantificador, sujeto, cópula y predicado. ¿Todos de acuerdo con ella? Lady también. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo o no? Karen también está de acuerdo. Listo, entonces. Exacto. Tiene esos cuatro componentes. Cuantificador, cópula, sujeto y predicado. ¿Listo? Para que lo tengan ahí claro cuando estén presentando su examen. Listo. Entonces ya hicimos ese repaso. La profesora Aida nos va a ayudar con otro jueguito, con el resto de los temas. Y ya, entonces te doy paso, profesora Aida. Ok, chicos. Entonces vamos con nuestro segundo juego. Listo. Dice la primera pregunta. Considerando que una proposición es una oración que tiene un valor de verdad, verdadero o falso, y este es un elemento fundamental de las premisas a un conjunto de proposiciones que incluye dos o más premisas con su respectiva conclusión, se le denomina proposición compuesta, declaración de premisas, argumento. ¿Listo? La 2, declaración de premisas, todos. La 1, Karen dice que la 1. Entonces vamos incorrecto. Entonces, nuevamente, considerando que una proposición es una oración, ojo, que tiene un valor de verdad, verdadero o falso, y este es un elemento fundamental de las premisas a un conjunto de proposiciones que incluyen dos o más premisas con su respectiva conclusión, se le denomina. Ok. Ojo porque está diciendo que es una proposición y a esta proposición le estamos incluyendo una conclusión. Argumento, profe. Diríamos que es un argumento. Muy bien. La siguiente. Cuando un razonamiento se caracteriza porque parte de enunciados más generales para concluir con enunciados menos generales, hace referencia a. Razonamiento inductivo. Ok, inductivo, ¿todos de acuerdo? Parte de general hacia
particular. ¿Todos de acuerdo? Deductivo, inductivo. Ok. Sí. Ojo, la profe Jane les explicó muy bien. Ojo. Si no es inductivo, entonces, ¿qué sería? Cuando un razonamiento se caracteriza porque parte de enunciados más generales para concluir con enunciados menos generales, está haciendo referencia a ¿Deductivo? deductivo. Ojo, chicos, tengan muy en cuenta. Se define formalización de proposiciones lógicas como el procedimiento mediante el cual se identifican proposiciones simples y conectivos lógicos que se enlazan formando fórmulas organizadas con signos de agrupación. Formalice en forma correcta el siguiente razonamiento. Si voy al parque, entonces no voy al cinema. Sean las proposiciones P, voy al parque, y Q, voy al cinema. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si voy al parque, entonces no voy al cinema. ¿Cuál sería? P, entonces Q, Q, entonces no P, P, entonces no Q. ¿Cuál sería? La tercera. Ujú, la C. Muy bien. En la lógica matemática se pueden encontrar dos clases de proposiciones: proposiciones simples o atómicas, proposiciones simples o moleculares, proposiciones compuestas o moleculares, proposiciones compuestas o atómicas. Una y dos son correctas, una y tres son correctas, dos y cuatro son correctas. ¿Cuál sería? Uno y dos, uno y tres, dos y cuatro, una y dos, proposiciones simples o atómicas, proposiciones simples o moleculares, uno y tres, proposiciones simples o atómicas, proposiciones compuestas o moleculares, tres y cuatro, dos y cuatro. Ok. Entonces, ojo, proposiciones simples, recuerda que hablábamos que simples solo frases, y compuestas que son unidas dos frases simples por un conector. Entonces sería uno y tres. Muy bien. El operador lógico conjunción señala que va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples que se evalúan son verdaderos. Porque si el valor de verdad de una de las proposiciones que se evalúa es falso, entonces el resultado será verdadero. Entonces, A, la afirmación y razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. La afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. La afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Cuál sería de las tres? El operador lógico de conjunción señala que se va a obtener un valor verdadero únicamente cuando el valor de verdad de las dos proposiciones simples son verdaderos. Cuando hablamos de conjunción, La A. la cuando hablamos de que o en este caso, el antecedente y el consecuente son verdaderos, su resultado va a ser verdadero, ¿cierto?
porque si el valor de verdad es una de las proposiciones que se evalúa es falsa, entonces el resultado será verdadero. Aquí nos está diciendo que si el valor de verdad de una de las proposiciones es falso, entonces el valor será verdadero. Entonces, la 2, ¿sí? Porque decimos, lo primero es correcto, ¿cierto? Porque verdadero y verdadero es igual a verdadero. Y la única condición para que haya verdadero en una conjunción es que sean las dos proposiciones verdaderas o falsas. Bien. Se define como la palabra, se define como la palabra una oración que da a conocer cuántos objetos cumplen con una propiedad determinada en una proposición. Contador, premisa, cuantificador. Se define como la palabra o una oración que da a conocer cuántos objetos cumplen con una propiedad determinada en una proposición. ¿Cuántos objetos? ¿Cuál sería? La C, profe. Vamos a colocar la C. Muy bien. Cuando un conjunto se define dando la lista completa de todos sus miembros o elementos, decimos que el conjunto está dado por extensión, comprensión, igualación. Estamos dando la lista de elementos. Extensión, muy bien. Determine a través de cuáles procedimientos se promueva la validez o invalidez de un argumento. Método de conclusión, intersección de conjuntos, reglas de inferencia, tablas de verdad. Para comprobar la validez de un argumento o la invalidez de un argumento, ¿qué utilizamos? Las tablas de verdad. Las tablas de verdad. Entonces, 3 y 4, 1 y 2 o 2 y 4. Entonces, si utilizamos las tablas de verdad, 4, perfecto. ¿Y cuál otro? Método de conclusión, intersección de conjuntos, leyes de inferencia. ¿Cuál de esos tres? 3 y 4. 3 y 4. Entonces, recuerden que ustedes utilizaron reglas de inferencia y las tablas de verdad. Me voy de paseo para el río Guatapurí y descanso toda la tarde o me quedo estudiando pensamiento lógico y matemático. ¿Cuántos valores de verdad tendrá esta expresión? Es decir, si yo voy a graficar o a realizar la tabla de verdad manual, ¿cuántos cuadritos debo hacer? ¿Cuántas proposiciones, cuántas premisas hay en esa expresión? 4. 3. Hay 3 premisas, entonces si tengo 3, entonces ¿cuántos valores de verdad tendrán? 4, ¿seguros? Sí, 4. Todos, completamente. ¿Por qué 4? Dice, No, son 8, ¿no? dice, me voy de paseo para el río Guatapurí y viene el primer conector. Descanso toda la tarde. O viene el segundo conector, me quedo estudiando pensamiento lógico y matemático.
Es correcto, 8. Perfecto, mira, ahí la profe les colocó, recuerden que es 2 a la n, ¿sí? Entonces tenemos 3, que es me voy de paseo al río, 1, descanso toda la tarde, 2, y me quedo estudiando pensamiento lógico y matemático, 3. Entonces diríamos que sería 8. El conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos A y B corresponde a el conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos A y B, sin repetir elementos, corresponde a. Complemento. Estamos hablando de los conjuntos A y B. El conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes del A y B, sin repetir elementos. Diferencia. ¿Diferencia o complemento? Ojo, ojo porque dice, vamos a usar A y B, pero sin repetir elementos. Unión Unión. porque, ¿Por sí, qué unión? porque no se repiten los que se, ¿qué? Los que se, los que están entre las dos A y B. No se repiten los elementos que están entre A y B, o sea, la intersección. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Oh, Karen, vamos a colocar muy bien. El razonamiento, si hoy es lunes, entonces pasado mañana es miércoles, y si pasado mañana no es miércoles, luego hoy no es lunes, la conclusión se obtiene aplicando la regla de inferencia lógica. La 3, ¿seguros? Karen dice que la 3. ¿Alguien más? No. ¿Cuál sería? Si hoy es lunes, entonces mañana es miércoles. Entonces, La P, 1, P, entonces Q. Y luego viene no P, no, no Q, entonces no P. ¿Sí? Sí. Mira, ahí la profe les compartió las leyes de inferencia. Entonces sería un qué.
Esto, profe, ¿ustedes qué están viendo en mi pantalla? La pregunta 11, profe. Espera, que es que acá algo me salió en el computador, pero no sé qué. Se está viendo en el juego la 11. Espera, porque no sé qué pasó aquí. Ay, no sé. Ahí ya la respondiste y se pasó a la 12. ¿De qué pasó? Que mi computador quedó como, bueno, ¿Bloqueado o qué? no, sale como unas letras y no sé. Pero Karen contestó la 1 y si era la 1, ¿no? Bueno, la 2, dado el conjunto, dado el conjunto A, entonces, X tales de X es un mes del año, identificar a qué tipo de conjunto se refiere el enunciado. Unitario. Es un mes de el año, entonces estamos hablando, bueno, ahí dice que es un mes del año, ¿no? Podría ser unitario o podría ser ¿cuál? Finito. Finito. Podría ser alguna de las dos. Listo, chicos. Entonces, con esto, Profe, disculpa, ¿era finito o unitario? finito, Oh, finito, finito, sino que no sé qué pasa aquí con mi pantalla. Finito porque hace referencia a los meses del año. Listo, chicos. Entonces, con esto, damos por terminada la parte de los juegos. En el chat, profe, qué pena, una pregunta. Por ejemplo, si fuera un ejemplo de unitario, ¿cómo quedaría? Porque me confunde, digamos, que dice es un mes del año, o sea, da a pensar también que es como un conjunto unitario. sí, sí, señora, da a entender que fuese porque simplemente está especificando a un elemento, ¿sí? Por ejemplo, sería unitario si dijera un mes del año que tiene menos de 30 días. Solamente hay un elemento que cumpla esa condición, ¿sí? Entonces sería unitario. Pero como ahí dice, es un mes, entonces, ¿cuáles meses cumplen que sea un mes del año? Si yo te digo enero, pues es un mes. Si te digo febrero, también es un mes del año. Si te digo octubre, también es un mes del año. Entonces, todos los meses del año cumplen esa condición de ser un mes del año, como ahí está dando una cualidad de los elementos de ese conjunto, entonces está diciendo un mes del año, ¿sí? Entonces puede ser cualquier mes, entonces es finito porque puede ser cualquiera de esos meses y son 12. Si ya yo digo es el mes del año que tiene menos de 30 días, pues solamente sería uno. Ya está siendo más específico y solamente sería un mes del año, ahí sería unitario. Ah, ok, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo otra pregunta. Buenos días. Buenos días. Ya con la evaluación, ¿ya sería lo del curso o tendríamos que Qué pena, desarrollar otra? se te escucha entrecortado. No sé si te puedes de pronto acercar un poquito más al micrófono. Sí, señora. Yo estoy preguntando que ya con la evaluación final sería lo último que veríamos o hay otros ítems más Ah, no. para ver.
Ya sería la última actividad del semestre, sería el examen final. Por favor, revisen sus notas si les falta alguna nota, si no les coincide o tienen alguna novedad. Comuníquense con una de nosotras, pues dependiendo con quién estén, para aclarar, para que queden sus notas lo más claras posible. Recuerden que el curso se pasa con 300 puntos. Si ustedes alcanzan 300 puntos o más, ya aprobaron el curso. Si no alcanzan los 300 puntos, entonces ya no aprobarían el curso. ¿Listo? Entonces, miren qué tareas que tienen pendiente, qué notas tienen, si están bien sus notas, si tienen alguna novedad. Es la última ya oportunidad para que de pronto manifiesten esas novedades y se puedan, digamos que, subsanar. Y de resto ya es la última actividad. Son las 3 tareas, el cuestionario del principio, que era la tarea 1, las otras 3 tareas de presentación de trabajo y este último que es el examen final. Y ya se terminaría con esto, ya se daría por finalizado el semestre. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene dudas acerca de esta parte final? Recuerden que hasta el viernes está activo el examen. El sábado ya... Esa prueba es con... Hola, perdón. Sí, esas... ¿Cómo? Esa es con el aparato que lo monitorea uno, ¿cierto? Sí. No, esta no es con ese. ¿No? No, esta no, Sí. no tiene ese sistema. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, recuerden que esta evaluación está en el entorno de evaluación. Aquí les voy a dejar una imagen para que la revisen. Entonces, está en el entorno de evaluación. La última línea, el último link es el examen. Recomendaciones, no dejen para el último día la presentación del examen. Pueden pasar muchas cosas, se les cae el internet, ya se les reduce el tiempo o se congestiona porque todo el mundo lo deja para última hora. Antes de iniciar, de darle a iniciar, como ustedes tienen 1 hora y media, 90 minutos para contestarlo, alisten todo lo que necesitan, sus apuntes, la presentación abierta, el Paint abierto, por si necesitan, con sus, de una vez ya se sabe que son 3 conjuntos, entonces con sus 3 conjunticos ahí y van mirando a ver qué operaciones serían, las pueden ir haciendo ahí. A veces es más fácil verlo en el Paint que imaginarlo, hacerlo en la mente es un poco más complicado, entonces en el Paint lo van haciendo o en un cuaderno escriben sus 3 bolitas y miran a ver, pero en el Paint la facilidad es que ustedes pueden ir borrando, quitando, cambiando, en cambio si dibujan, borren con el borrador, entonces en el Paint es más fácil. Ustedes pueden ir identificando cuáles son las operaciones. Tengan abiertas, por ejemplo, todas esas imágenes que les hemos mandado ahorita ahí por el chat para que miren cómo es la diferencia. Es tal cosa, cómo está, ¿sí? La presentación acá está. Nos hemos enfocado en todo lo que les va a salir a ustedes en el examen. Tienen esa presentación abierta, la saben analizar, la saben ubicar, pueden contestar bien el examen. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos, muchachos. Que les vaya muy bien en este final de semestre. Revisen sus puntos, hablen con nosotras para ver cómo les podemos ayudar en lo que les falta. Y estamos nosotras ahí pendientes para ayudarles. ¿Listo? Por el Teams, por el correo, más fácil y más directo por el Teams. Entonces ahí nos encuentran a las 2. Entonces, bueno, yo creo que eso sería todo, ¿cierto, profe? Esteban, ¿tienes una pregunta? Sí, señora. El archivo con el que colocaron las diapositivas de hoy, ¿dónde lo publican? Aquí en el chat lo vamos a dejar y también se los Ok. vamos a compartir a todos los compañeros, pero digamos que aquí en la sesión lo vamos a dejar acá en el chat. Ya lo vamos a Listo. colocar. El examen está hasta el 6 de diciembre, o sea, hasta el viernes a la medianoche se cierra y es automático, entonces ya está programado en el campus para que se cierre a esa hora. El viernes 6 de diciembre se cierra ya el examen final. No sé si alguien más tiene alguna duda.
Profe, una pregunta. Señora, Por ejemplo, tú dices que tener el Paint abierto con los conjuntos y, por ejemplo, si estamos en la evaluación, no nos deja abrir otras pestañas, no vamos a tener problema con eso, o sea, de abrir Paint. no, en este examen no hay ningún problema. No. Igual si tienen algún problema de ese tipo, nos informan de una vez. No, es que me cambié de página y me pasó, aunque no, el examen no está programado para que pase eso. Pero si les llega a pasar, si pueden captura de pantalla y de una vez por el Teams a la profesora Aida o a mí, mira, me pasó esto, se me cerró, entonces nosotros ya gestionamos a ver si les abren otra oportunidad. ¿Listo? Sería eso. Profe, ¿cuántas oportunidades tiene la evaluación? Una sola oportunidad. Solamente una. Un único intento. Entonces por eso les digo que se preparen, se alisten, tengan toda la mano para que puedan revisar todo y tener todo listo para poderlo contestar, porque es un solo intento. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Profe, con de gusto, pronto, señora. qué Pensé pena, que era de una pronto, estudiante y yo, señora. profe, qué pena. De pronto esto, hacerle la recomendación de no dejar para el último día, porque el último ¿Mm? día puede ser que la plataforma algo suceda, algo, y tampoco a última hora, ¿sí? Se Entonces, si congestiona. cierra el 6, pues tratar de contestarla entre el 3, 4, 5 y no dejarlo para el 6, porque cualquier cosita en la plataforma puede suceder. Entonces, y recuerden que ya no van a tener, pues, o sea, así como más intentos, no, entonces, si ocurre algo extraordinario es otra situación, pero entonces sí para que lo tengan en Ujú, cuenta. exactamente. Mira. ¿Listo? Entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por la participación, muchos éxitos en ese examen y en la finalización del curso. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias. bueno, que tengan un feliz día. Dale, profe, hasta luego. Bueno, chao, Esteban. Ya te respondo el chat. Dale. Bueno, chao. Ya damos por terminada entonces la grabación.